Américo, ¿cómo es vivir en el impenetrable santiagueño? ¿Sería esto? Y sería algo similar, sí. En realidad que es muy lindo, nacido y criado en esta zona, una adaptación total en cuanto a las características del lugar, estamos tan acostumbrados. Nos hemos proyectado en esta zona, conviviendo en comunidad, logrando experiencia en nuestros trabajos y nuestra cultura, y bueno, desarrollando las actividades necesarias, como caso de mi profesión, que soy enfermero. He trabajado muchísimo en la zona, de forma particular y como empleado de la provincia después. He trabajado como mecánico dental también, dentista, he trabajado muchísimo en la zona. Así que ahora ya soy jubilado. ¿Vivís de lo que te da la tierra? Y sí. En realidad que estamos tan acostumbrados, ¿no?, de sacarle beneficio a esta tierra, aunque no tenemos riego, nos faltarían varias cositas como complemento para poder desarrollar actividades como la agricultura, la ganadería, pero en la zona, ¿no es cierto?, nos adaptamos conforme a las características del lugar. ¿Cómo ves el tema de la civilización urbana? Muy bueno, muy bueno. Hay una comunidad muy linda donde todos nos conocemos, prácticamente todo el departamento de Alberdi. Nos conocemos todo, eso es lo bueno, lo hermoso que desarrollamos en esta zona. Y se ayudan mutuamente, por supuesto. Colaboramos muchísimo, se ayudamos, nos compenetramos en sus necesidades, en sus problemas, y esto nos lleva a vivir siempre una vida como en familia. ¿Cómo se vive, cómo es la convivencia con la naturaleza? Porque me contabas anoche que hay osos, hay pumas, hay víboras. Sí. ¿Cómo manejan ese tema? Y bueno, en realidad que hay mucho bosque, ¿no? Y los animales lógicamente tienen sus lugares. Ahora parte de esta fauna, como se llama, ¿no es cierto?, la utilizamos para la convivencia, como conejos, todas esas cosas para la subsistencia del ser humano. Hay muchos animales que se lo utilizan para la alimentación. Te casaste y te criaste y te casaste acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es la perspectiva que tenés para tus nietos? Y bueno, estamos en el camino divino, soy pastor y lo que trato de inculcarle a mis hijos, a mis nietos es la visión, ¿no es cierto?, el espíritu de la fe. Consideramos lo más importante. ¿Quién es Dios para vos? Es el creador del cielo y de la tierra. Es el creador de todo el universo, el que tiene la solución para todos nuestros problemas, que estando yo en error, en pecado, me dio su Hijo para que pagara el precio de lo que yo debía,
y en recompensa de ese sacrificio hoy le sirvo. ¿Crees que Dios lo puede todo? Dios lo puede todo, sí. Él tiene dominio sobre toda la faz de la tierra. La civilización, el mundo, digamos, está en un proceso de decaimiento moral, de decaimiento espiritual. ¿Qué reflexión te viene a la mente al respecto? Es cumplimiento de la palabra de Dios. Está escrito en la Biblia, ¿no es cierto?, que la preparación de los últimos tiempos de la iglesia, de la novia del Señor Jesucristo, va a ser en el desierto. Y cuando hablamos de desierto nos comprendemos las limitaciones, los lugares elegidos por Dios para prepararnos espiritualmente. ¿Quién es el diablo? Bueno, es creado por Dios, pero se ha constituido adversario de toda su creación, enemigo de toda su creación. Y la gente, cuando entramos en pecado, somos, digamos, tentados por el demonio. Dice la Biblia que toda injusticia que el hombre comete, ¿no es cierto?, es pecado, y el pecado lógicamente tiene su origen en este reino de tiniebla, reino satánico, el cual dirige y ministra en ese orden, que nos lleva a los seres humanos a quebrantar las leyes divinas. ¿Cómo ves el futuro del mundo? Glorioso, maravilloso, sí, porque conforme a las Escrituras, la iglesia del Señor Jesucristo va a ser vencedora, va a salir victoriosa, se va a preparar como la novia del Señor Jesucristo, y estamos en ese tren, en ese interés de prepararnos espiritualmente para servirle, para seguir. ¿Cómo nos salvamos, Américo? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió en la cruz del Calvario, fue muerto, crucificado y muerto, sepultado, y al tercer día resucitó, venció la muerte y sacó a flote la vida. Allí derramó su sangre preciosa, la cual Dios ha instituido para remisión de pecado. Y por aquel sacrificio de la cruz del Calvario, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre, Jesucristo de Nazaret, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey, el soberano. Yo he visto, me ha tocado vivir en carne propia milagros a través de tu iglesia, de sanaciones importantes, de gente terminal, de gente con problemas. ¿Cómo interviene Dios en estos milagros? Podía leerle un poquito las Escrituras, ¿no es cierto? Sí, por favor. Para que podamos entender nosotros lo que Jesucristo, ¿no es cierto?, nos encargó a nosotros. En el libro de Marcos, en el último capítulo, cuando Él retorna nuevamente desde el cielo, tiene una reunión personal con sus apóstoles, los encuentra allí reunidos, y le da estas instrucciones. Dice, les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que nos dejó el Señor Jesucristo para toda la raza humana, todos aquellos que podemos creer. Estas señales van a acontecer sobre los seres humanos. Entonces, en cumplimiento a esta palabra, creyéndole en ella,
Muchas veces cuando hay problemas de salud, enfermedad, imponemos nuestras manos y vemos el resultado positivo. Vemos el cumplimiento de esta palabra. Que Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cosa muy sencilla pareciera. Es muy sencillo como lo explicás y bueno, de estas largas horas que hemos tenido de charla, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que nos separamos del camino divino? Y bueno, lógicamente, ¿no es cierto que hay una elección también que habla la Biblia, como así también hay un libre albedrío? Dice la palabra de Dios que al hombre lo hizo libre para escoger lo que cada uno desea y anhela. En el libro de Deuteronomio capítulo 30 habla Dios diciéndole al hombre, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, el bien y el mal, y le dice, escoge. Si puedes, escoge el bien y tendrás vida eterna. Bendiciones eternas. Qué fantástico, ¿no? Sí, sí. Depende mucho de nosotros, la elección que hagamos. ¿Por qué decidiste quedarte acá en el medio del monte? Y bueno, soy nacido, criado aquí, y bueno, Dios ha despertado todas mis inquietudes, mi deseo, que me acostumbro mucho al campo. Yo la ciudad en realidad poco me gusta, poco me agrada, solamente hago visitas, no me acostumbro aquí entre medio de los montes. Sí, hay una tranquilidad fantástica, realmente es como que el tiempo se detiene, ¿no? Exactamente, para mí lo es así, para mí lo es así. En la ciudad vive todo el mundo corriendo y realmente, bueno, anoche lo comprobamos, ¿no? Que pensamos que eran las 3 de la mañana y realmente eran las 11 de la noche y el tiempo es como que tiene otro tiempo, ¿no? Sí. Es como que tiene otro tiempo, donde todo se disfruta más y todo se vivencia más. Sí. Yo estuve en la ciudad de Buenos Aires en mi juventud, me fui con el motivo de realizar trabajos, tareas. Estuve 3 años, pero no me pude acostumbrar. En la primera oportunidad que tuve, retorné a mi tierra, casi como un pensamiento de que nunca iba a volver a trabajar. No me agradó, no me acostumbré. ¿Estamos en Palo Santo? Sí. A 180 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. De Santiago del Estero. Indudablemente estamos en el medio del monte rumbo a Salta, digamos. Rumbo a Salta, sí. ¿Cuál es la parte de goce, de divertimento entre los habitantes de la comunidad de acá de la región, ¿no? Sí, o sea, sí, se juntan muchos. Sí. La convivencia es lo más hermoso que podemos experimentar en esta zona. Como digo, vivimos como una familia, nos apreciamos, nos ayudamos, nos cuidamos entre unos y los otros. Y bueno, en ese compartir diario, bueno, nace esta visión muchas veces, ¿no? Muchos hermanos que vienen a la iglesia y pasamos momentos felices, contentos, alegres. Muchos han recibido sanidades, liberaciones, hogares restaurados, familias restauradas. Así que, bueno, solamente son motivos de gozo y de alegría. Sí, la verdad que me sorprendió mucho, o sea, bueno, yo ya sabes por qué estoy acá y realmente para mí fue un viaje muy fuerte, ¿no? En el sentido de que costó mucho llegar. Sí. Me gustaría que me expliques a mí y a la gente que mira generalmente el programa, ¿cómo actúa el diablo? Para que la gente sepa cómo defenderse por ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, la Biblia marca, ¿no es cierto? La protección divina es algo fundamental para nosotros. Nace cuando podemos aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aceptarlo como nuestro Salvador personal de nuestras almas. Entonces pasamos a ser herederos de este reino y gozamos de las protecciones divinas.
Cuando no hay esa decisión en nuestras vidas, no hay planes, propósitos, no tenemos un convencimiento del fruto de la cruz del Calvario, entonces quedamos a expensas del enemigo. Y él tiene la libertad de trabajar sobre cualquier vida, de confundirnos, es poderoso. Lo que está trayendo grandes problemas a la humanidad es casualmente, es el enemigo del hombre que se llama Diablo, Satanás. ¿Qué sentís? O sea, me has contado varias situaciones de imposición de manos a enfermos terminales. ¿Qué sentís después de lograr la sanidad de esa persona? Y bueno, el cambio total de una vida, de una alma, trae gozo, trae alegría. Imagínese si Cristo Jesús tuvo que entregar su vida solamente con el deseo de ver feliz a una humanidad. Cuánto más produce en nosotros, que somos débiles, ignorantes, incapaces, con tanta falencia, poder ver que a través de nuestra vida Dios puede obrar, operar y libertar vidas, sacarlo de un campo de angustia, de desesperación y transportarlo a un campo de bendición. Entonces produce gozo y alegría en nuestra vida, en nuestras almas. Américo, Sí. ¿Qué sería la muerte? Y bueno, la muerte, como estábamos conversando, hay 3 muertes, la cual nos afecta a nosotros, ¿no es cierto? La primera muerte es la muerte producida en el huerto del Edén, la muerte espiritual, la cual Cristo Jesús vino a restaurar esa muerte espiritual. Y la segunda es la desaparición física, que es un dormir, dice la Biblia, porque seremos despertados para ser presentados al juicio. Y todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador personal, no están escritos en el libro de la vida, entonces sufrirán el efecto de la tercera muerte que viene después de los juicios, después del juicio que Dios va a determinar, ¿no es cierto?, su justicia. Entonces somos afectados a 3 muertes. La que podemos anular, la primera y la segunda, es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Porque Él vino solamente a solucionar el problema de la muerte. Ahora, todas las cosas que nosotros recibimos como sanidad, liberación, bendiciones, material, eso son añadiduras. El ministerio que Jesús trajo a esta tierra era morir en una cruz con una vida santa, pura, ¿no es cierto?, y vencer la muerte y sacar a flote la vida, restaurar la primera muerte. Ese es el misterio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la impronta para salvarnos de la muerte del alma? Es casualmente aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de su alma. Dice, arrepentido y creed en el Evangelio y serás salvo. Creer en el Señor Jesucristo. Eso repite en varios libros. Creed en el Hijo de Dios y serás salvo. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creed en aquel que fue indicado por Dios y serás salvo. Américo, ¿hacia dónde van dirigidas tus palabras? Bueno, yo desearía que a través de este mensaje, a través de este diálogo, que pudieran tener la oportunidad, algunos corazones, algunas vidas, de poder escuchar, que puedan meditar, reflexionar, porque lo más importante, ¿no es cierto?, es la vida espiritual. El desarrollo y la preparación de nuestra vida espiritual solamente nos lleva a la paz, al gozo, a la alegría y a gozarnos en una eternidad gloriosa. Ojalá pudieran abrirse el corazón y aceptar estas palabras, aceptar este consejo, que van dirigidas solamente, transmitidas por Dios para bendecirlo al hombre, al ser humano. Hoy podemos ver, ¿no es cierto?, que hay tantos problemas dentro de la humanidad. Es porque casualmente nos hemos alejado del Señor. Pero cuando volvemos, como dice Job, en amistad con Dios, todas las cosas son revertidas. Américo, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Jesús.